Y bueno, ¿qué creen? Aquí les traigo un nuevo video después de mucho tiempo. Vamos a ponernos en contexto. Recordemos que durante los años 70 Atari era el rey de las consolas y videojuegos antes de que Nintendo y Sega e incluso Sony lo hicieran. Existían varios proyectos que nunca llegaron a las estanterías a las tiendas, no solo de Atari sino de otras compañías que intentaron lanzar una consola. Desde mandos inalámbricos que abrían garajes del vecino, hologramas que pudieron maravillar, hasta una consola que era terriblemente difícil de programar, desde una consola que tendría infinidad de accesorios. En esta ocasión veremos varias consolas de Atari que descartó, que no fueron pocas, ya les voy adelantando, y de otras consolas que solamente prometieron humo, o eso parece. Atari inventó los cartuchos intercambiables, no con la 2600, bueno, algo así. Antes de la ya conocida Atari 2600, existió otro intento de traer los cartuchos intercambiables a las consolas domésticas, una consola bastante desconocida. Esta consola, la Game Brain, si es que se le puede llamar de esta forma, ya verán por qué lo estoy diciendo, comenzó su desarrollo alrededor de 1976. Atari diseña posiblemente la primera consola que tendría cartuchos intercambiables, usando los procesadores que tenían a montones de sus consolas dedicadas, como la Pong. Se tenía 10 juegos ya listos para el lanzamiento, la gran mayoría eran variaciones de juegos de Pong, como Super Pong 10, Ultra Pong y entre otros muchos. Lo más interesante de esta consola era que los cartuchos eran los que tenían el procesador y el juego en sí. La Game Brain solo tenía los controles y conectores y un poco más. Fue cancelada en favor del Atari 2600, consola que fue diseñada con la misma idea pero con una diferencia clave. Los controles no están integrados a la consola y, como saben, tuvo un éxito muy abrumador durante los años 70. Atari intentó vendernos la idea de los hologramas. En 1978 los ingenieros de Atari comenzaron a desarrollar una tecnología que involucraba hologramas 3D y en 1981 con todos sus esfuerzos crearon la primera Atari Cosmos. Fue publicitada como su tecnología holográfica producía imágenes 3D realistas, una pequeña y portátil consola. Fue presentada en la Feria de Juguete de Nueva York en 1981, aunque muchos que la observaban comentaban que no era un juego holográfico 3D, ya que las láminas holográficas solo eran un truco publicitario. Pese a estas críticas, lograron tener 8000 preórdenes de la consola, ya que le tenían demasiado interés. La forma en que funcionaba la consola era que usaba unos overlays que se iluminaban por medio de un arreglo de LEDs de 7x6, muy similar como lo hacían otras consolas portátiles de la época. Fue cancelada antes de que saliera al mercado porque el CEO de Atari en ese tiempo, Ray Kaczmar, tenía miedo de que la consola le quitara ventas a la 2600 y a raíz de esta cancelación, el inventor de Pong, Alan Alcorn, dejó Atari en 1981. Al día de hoy solo se sabe de 5 prototipos que aún existen, algunas de estas consolas en manos de coleccionistas. Antes del control inalámbrico del Atari 2600, existió otro intento menos conocido. Y bueno, Atari pensaba sacar otra versión más de su famosa 2600, pero con una nueva idea, controles inalámbricos más cómodos que combinaban la función del joystick de la 2600 con un paddle, pero estos usaban una señal de radio para funcionar. Pero esto se volvió un problema, los mandos emitían una señal de alrededor de unos 1000 pies, que son como 300 metros, y ustedes están diciendo, pero ¿cuál es el problema? Bueno, es que el mando podría abrir garajes de los vecinos porque el mando no contaba con un código de emparejamiento único. Y sí, Atari intentó rediseñar todo el tema de los mandos, pero este sistema inalámbrico era demasiado complejo y ya se estaba haciendo muy caro para la compañía. Se tenía pensado sacar esta consola en 1981, iba a ser compatible con toda la librería del Atari 2600, pero el diseño de los mandos hizo que Atari decidiera cancelar la consola, pero no fue desperdiciado del todo. La idea se reutilizó para los mandos inalámbricos de la 2600. A día de hoy solo se sabe de 12 unidades fabricadas con sus respectivos mandos, esto dicho por el antiguo empleado de Atari, Dan Kramer. Atari ya tenía planeado otro sucesor del Atari 2600 que iba a ser más potente e incluso podría hablar. Durante los años 80, Atari ya estaba buscando la sucesora de la envejecida 2600 y aparte porque Intellivision ya le estaba pisando los talones. Así es como en 1980 comenzó el desarrollo de su nuevo hardware. Tenía varios nombres claves como Sylvia o Super Stella. Se decía que tendría un procesador de 10 bits, más RAM, mejores gráficos y mejor sonido. Y claro, tenía que ser compatible con los juegos del Atari 2600. Aunque según se decía que se canceló porque los programadores la encontraron demasiado difícil de programar, aunque no fue verificado al 100% por parte de ex empleados de Atari. Para nuestra sorpresa, en enero de 2010 el Museo de Atari encontró los esquemáticos de esta consola y corroborado con una entrevista a Steve Bristow, antiguo desarrollador de Atari, dijo que tendría un nuevo chip TIA
llamado Super TIA, con mejores gráficos, una versión mejorada del ANTIC llamado FRN ATIC, contaría con 2 KB de RAM en contraste de los 128 bytes de la 2600. Esto era 16 veces más. Será poco para nosotros, pero en los años 80 era demasiado. Y lo más interesante, esta consola tendría síntesis de voz por medio de un chip Voltrax SC01 Voice Synthesizer. La verdadera razón de su cancelación fue que Atari ya tenía encima Intellivision y buscó una solución rápida, la Atari 5200. Vaya fracaso de consola. Esta estaba diseñada a partir de un hardware de las computadoras domésticas Atari 400/800, aunque realmente la 5200 le fue bastante mal. Y aquí sigue la consola más misteriosa hasta el momento. Nadie sabe qué iba a ser exactamente. Hasta el momento hemos visto consolas que al menos tenían un prototipo o esquemáticos, pero de esta no, solo existe la maqueta de lo que iba a ser. Ni los antiguos empleados de Atari han dicho lo que podría haber sido. Existe la teoría de que la Atari Mirai iba a ser una Neo Geo, ya que por esa época SNK buscaba la forma de traer la consola y tecnología de la Neo Geo. Esto porque la carcasa tenía una ranura demasiado grande para los juegos de las consolas de Atari. También existió la otra posibilidad que fuera una Atari XEGS mejorada, esto porque se parece demasiado a esa computadora de 8 bits, hasta los botones se parecen y tienen un diseño bastante similar. Y por último tenemos la teoría que posiblemente fuera una Atari ST hecha consola. Con más de 40 años, aún no se sabe lo que es la Atari Mirai. Se cree que esta fue cancelada en etapas muy tempranas de su desarrollo, por eso nadie nos ha podido decir qué es realmente esta consola. Y claro, no faltan los intentos de estirar la vida de la Atari 2600, pero ninguna llegó a nada. Primero tenemos la Atari 2500. Esta consola se tiene muy poca información, pero se nota que es un rediseño de la 2600. Los controles iban integrados a la consola, que estos fueron recuperados de la 2700, que fue otra consola que ya hemos visto. Se presume que esta fue antes de la Atari 2000 y posiblemente fue desechada por ser demasiado fea para los estándares de estética de Atari. Y aquí tenemos el otro prototipo, la Atari 2000, también llamada VAL, que es con la que se buscaba crear la versión más barata de la consola 2600. Sería más pequeña, un nuevo diseño y tendría los controles integrados a la consola. Vaya manía de Atari de hacer eso. De esta tenemos dos variantes, una realizada en los laboratorios de Atari en Nueva York, la de color negro, y la que se creó en Sunnyvale, la de color azul. Los cartuchos se insertaban en la parte posterior de la consola junto con la salida a la televisión y donde se conectaba la corriente. Llama la atención que tiene conectado este control normal, esto para conectar los joysticks y otros accesorios. A pesar de que el proyecto de la Atari 2000 fue eventualmente cancelado, no se descartó la idea de una versión barata. Esta llevó a la creación de la Atari 2600 Junior. ¿Y si te digo que la desastrosa Atari Jaguar tuvo un predecesor que nunca salió? Esto fue la Atari Panther, una consola de 32 bits que nunca salió. Pretendía ser la sucesora de la Atari 7800, solo se conoce unos planos y un dibujo de lo que podría ser la consola, aunque en apariencia se parece a la Jaguar, e incluso ya se tenían 3 juegos planeados, aunque estos juegos terminaron llegando a la Jaguar. Vaya desastre de consola. Existen varios motivos por los que fue cancelado este proyecto. Primero porque la Atari Jaguar ya iba demasiado rápido, entonces Atari decidió priorizar el desarrollo de la Atari Jaguar y dejar la Panther, pero lamentablemente la Panther tenía un bug en el chip gráfico que provocaba que en la tele solo se llegara a ver estática. Atari buscó ayuda adicional con sus desarrolladores de juegos de terceros para ver si le podían ayudar a arreglar este bug, incluso tenía otro bug adicional al dividir por 0. La cancelación de la Panther llegó en un mal momento para Atari, ya que en 1982 se descontinuó la 7800 y la Jaguar no salió hasta 1993, y ese año fue más que suficiente para que Nintendo y Sega reafirmaran su posición en el mercado, y bueno, ya saben, la Jaguar fue un desastre absoluto. ¿Qué pasa cuando la mejor compañía de mandos en Europa se une con una compañía de computadoras? Pues esto es lo que pasó con Konix, que fabricaba los mejores mandos del mercado europeo, y Flair Technology, quien fabricaba equipos domésticos. Estas dos compañías crearon la idea del Konix Multisystem, una consola de 16 bits con juegos de disquetes en 3,5 pulgadas con un precio de 200 libras, que hoy sería alrededor de unas 580 libras. Esta consola estaría basada en la tecnología de la Flair One, un prototipo de la compañía Flair. Pero eso no era todo. También prometieron un sinfín de accesorios, desde volantes, sillas con movimiento, pistolas de luz, hasta una bicicleta de ejercicio. Pero tú dirás, ¿qué rayos? Esto suena como si fuera una Wii. Aunque muchos de estos accesorios nunca llegaron a producción, solamente existen los renders.
Prometía mucho, pero en 1990 se canceló el proyecto por falta de dinero y encima que las dos compañías que dieron esta consola se separaron y cada quien siguió por su camino. Aunque se cree que la Atari Jaguar es una Multisystem 2, lo cierto es que se basó en otra computadora, la Flare 2. Es más como un sucesor espiritual. Una compañía estadounidense intentó crear el sistema que podría con todo en 1983. Esto fue lo que intentó Ultravision, una compañía de Miami. En 1982 diseñó una consola que también era un televisor y un arcade. Su eslogan lo decía todo: es una computadora, es un TV, es un arcade. Tenía una pantalla de 10 pulgadas a todo color, conector para audífonos, un joystick de 16 posiciones, tenía sus propios juegos, además de que podías jugar los del Atari 2600 y la ColecoVision con un módulo especial. Aparte tenía un módulo que convertía la consola en una computadora doméstica que añadió un teclado, más RAM y una versión de BASIC de Microsoft. Algo interesante es que podía funcionar conectada a la corriente o con pilas, aunque realmente no era muy portátil porque esta cosa pesaba alrededor de unos 4,5 kilos. La Ultravision Bass fue presentada en el CES de 1983, aunque nunca pasó de la fase de prototipo. Existieron varios problemas como los costos muy elevados de desarrollo y encima la crisis de los videojuegos del 83 que sepultó a esta compañía que tenía esta ambiciosa idea para el mundo. Aquí podemos observar cómo Atari y esas otras dos compañías intentaron crear algo muy innovador, ideas que fueron muy adelantadas a su tiempo o por falta de dinero nunca se lograron estas ideas. Hubo en algunos casos problemas de desarrollo como la Atari Panther que no lograron hacer que la consola despegara y en lugar se lanzó una consola aún más desastrosa. Ha sido todo de mi parte, espero que te haya gustado y comentes la consola que más te haya llamado la atención. En mí lo personal me gusta mucho la Atari Cosmos, aunque la tecnología no llame mucho la atención al día de hoy, es un concepto bastante interesante. Y la verdad yo te recomiendo mucho que te suscribas a este canal porque vamos a traer una segunda parte que va a incluir consolas que fueron canceladas durante los años 90, incluido esa famosa consola que fue cancelada, pero no me voy a meter mucho en ese tema de esa consola, voy a explorar otras consolas más que tengo en la lista. Yo no te quito más de tu tiempo, espero que te haya gustado este video, nos vemos en otra ocasión, que tengas un bonito día, tarde o noche, hasta luego.